Continuando con las ponencias de esta mañana y excediéndonos un poquitín incluso en el cumplimiento del horario, es un placer por mi parte presentar al siguiente ponente, a Javier Mira, que es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia y que trabaja actualmente como coordinador del área de hábitat del Instituto de Tecnología Cerámica, nuestro ITC. Es miembro originario de la Asociación para la Promoción del Diseño Cerámico, ALICER, en la que ejerció de subdirector en el periodo de tiempo que va desde el 1993 a 2005. Ha coordinado gran cantidad de proyectos de I+D relacionados con cerámica, diseño, aplicaciones arquitectónicas y procesos decorativos innovadores financiados por empresas de baldosas cerámicas y fritas, así como por la Administración regional, nacional y europea. Es coinventor de 9 productos y sistemas de aplicación innovadores relacionados con las baldosas y su instalación y autor de numerosos artículos publicados en revistas científicas y congresos relacionados con la cerámica, el diseño y la arquitectura, habiendo sido reconocida su labor por premios obtenidos en 5 concursos nacionales e internacionales de diseño. Javier, muy bien. Buenos días. Bueno, lo que sigue ahora es la presentación de Solconcer. Es un proyecto que persigue caracterizar soluciones constructivas, tanto cerámicas como no cerámicas. Y la presentación está dividida en 2 partes. En la primera de ellas se exponen lo que serían las hipótesis o los condicionantes que se han tenido en cuenta para valorar esas soluciones constructivas. Y en la segunda parte veremos la herramienta, que es una herramienta online, la veremos en funcionamiento para mostrar un poco la sencillez, ¿no?, que se ha pretendido y que creo que se ha conseguido. La herramienta ha sido desarrollada por un equipo numeroso, aquí algunos de los integrantes, y bueno, me ha tocado a mí, ¿no?, presentarla aquí, pero en el caso de que hubiera alguna pregunta relacionada con impactos ambientales o prestaciones o costes, tenemos aquí las personas que han participado, con lo cual pues podrían responder a las preguntas. Bueno, en principio, Solconcer lo que pretende es caracterizar esas soluciones constructivas de una forma sencilla y desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de medioambiental o ambiental, desde el punto de vista de los costes y desde el punto de vista de prestaciones. Y esa caracterización se ha intentado que sea una caracterización objetiva, en la medida de lo posible, rigurosa, que tenga un componente ambiental o de promoción de esa sostenibilidad ambiental. Y, por último, se ha intentado que la empresa o la industria cerámica pueda utilizar, la industria cerámica y la industria de la construcción, pueda evaluar qué pasaría si modifica alguno de los parámetros de esa solución constructiva. Entonces, bueno, este sería un proceso, el esquema del proceso general. Partimos de unos datos iniciales. En principio, el usuario puede entrar y loguearse, autenticarse, o bien puede entrar como usuario anónimo con el objeto de permitir un mayor uso de la herramienta. El usuario introduce unos datos que definen la solución constructiva. Posteriormente se realiza el cálculo de esos indicadores y ese cálculo es totalmente transparente para el usuario. Y finalmente se obtienen unos resultados. En todos los casos siempre vamos a obtener unos resultados referentes a lo que sería la solución cerámica y los referentes a la solución alternativa que hayamos elegido. En principio, Solconcer, en esta primera etapa, estamos dirigiéndonos a lo que serían particiones horizontales, quiere decir forjados entre espacios acondicionados. Se ha tomado un metro cuadrado de esta solución sin tener en cuenta la repercusión de vigas ni de pilares en este forjado, y estos han sido los grupos de indicadores que se han tenido en cuenta. Prestacionales tenemos estos, que posteriormente veremos con un poco más de detalle, los económicos
Y en cuanto a sostenibilidad ambiental, pues estos 6 indicadores. En el caso de los económicos y de la sostenibilidad ambiental, se han tenido en cuenta las normas relativas a la sostenibilidad en la edificación. Esta sería la solución que vamos a analizar o que se ha realizado hasta el momento, y está prevista una nueva etapa del proyecto donde se contemplarán pavimentos urbanos, que serían pavimentos peatonales, no calzadas, y tendríamos también lo que serían las particiones verticales húmedas, pero esto está por venir. Entonces, bueno, en estas soluciones horizontales, en estas particiones horizontales, hemos identificado estos componentes: la dermis, con sus materiales de acabado, incluidos los materiales de agarre, de instalación, más las láminas acústicas y demás, en el caso de pavimentos resilientes o laminados y demás. Las capas intermedias, que corresponderían a aquellas capas dirigidas a evitar o amortiguar el acústico por impacto, y los forjados, que sería ya todo el elemento estructural. Y finalmente la parte inferior, que serían los techos, donde tenemos 2 opciones, o el falso techo o el tendido. En cuanto a los materiales de acabado, se han tomado estos como referencia. Siempre tendremos, como hemos comentado, la cerámica, y lo compararemos o se verá de forma paralela con los otros materiales de dermis. Hemos elegido estos 6, aunque no hay datos disponibles en cantidad y calidad suficiente como para asegurar que estos son las ventas mayoritarias de materiales de acabado. Sí que podemos, por los datos que hemos obtenido, intuir que podrían ser los más utilizados. El material cerámico se ha tomado como referencia, un material estándar, porcelánico, pero este material puede ser modulado en función de las prestaciones que deba de cumplir, y estas prestaciones, a su vez, en función de los escenarios, que ahora veremos. En cuanto a los otros materiales, en costes, se han tenido en cuenta 3 calidades para, de alguna forma, intentar representar la amplia variedad de materiales de acabado que tenemos, todas las grandes familias. Estos serían los escenarios que hemos tenido en cuenta. En principio, el uso residencial o pública concurrencia, y esto tiene que ver directamente con el tipo de forjado que vamos a utilizar, la intensidad de tráfico, baja, media o alta, el tipo de local, húmedo o seco, si hay necesidades especiales de higiene, el revestimiento inferior que hemos comentado, la frecuencia de limpieza, que también puede ser baja, media o alta. Existen alguna serie de incompatibilidades entre ellas. Por ejemplo, si elegimos un uso residencial, vamos a tener siempre una intensidad de tránsito baja y una frecuencia de limpieza baja. En el caso de la pública concurrencia ya podríamos elegir media o alta, lo veremos en la aplicación. Las capas intermedias que comentábamos, para el impacto, el aislamiento acústico de impacto, tendríamos alta, media compresibilidad, la baja compresibilidad, o bien un mortero, una capa de mortero. Y finalmente, como escenario, también tenemos la distancia de fábrica al proyecto. Y aquí tendremos 3 escenarios, o 4, que posteriormente analizaremos. Bueno, la unidad de referencia, como hemos comentado, es un metro cuadrado de partición horizontal, y se ha tomado como vida útil de la solución constructiva 50 años. La vida útil de los materiales se ha extraído de las diferentes declaraciones ambientales de productos recopiladas, excepto en el caso del parquet multicapa, donde no ha sido posible obtener estos datos, y se han tenido en cuenta las frecuencias de reparación, entendida como reparación el acuchillado, lo que sería el lijado y el barnizado de la superficie. El parquet multicapa está compuesto por una capa de aglomerados o de partículas de madera, y encima una capa de madera auténtica, con lo cual ese acuchillado va a ir provocando una disminución o una reducción de la capa, que de alguna forma nos va a marcar la vida útil del material. En cuanto a los lugares de fabricación, se han tenido en cuenta diferentes escenarios. Uno para la dermis, para lo que sería el material de acabado, y otro para el resto de capas. En el material de la dermis tenemos, el usuario puede elegir si el origen es nacional, con lo cual el transporte sería en camión, 400 kilómetros. Esto tendrá repercusión en los impactos en costes y también en los impactos ambientales. Si el origen es europeo, 3.000 kilómetros en camión.
y en el resto del mundo se combina el transporte por carguero junto con un transporte terrestre. En el caso de que el usuario tiene la posibilidad de incluir la distancia conocida del punto de origen, del punto de fabricación, y en este caso la hipótesis que se ha tomado es que si es menor o igual a 4.000 el transporte será terrestre y si es mayor a 4.000 el transporte marítimo más 400 de camión. En todo caso, estos son variables de entorno de la aplicación que pueden ser modificados por el administrador del sistema. Y en el caso de que quisiéramos modificarlo, podemos hacerlo, en el caso de que se constatara de que estas hipótesis pueden ser modificadas porque no se consideran adecuadas. Bueno, en el caso del resto de capas, tenemos 200 kilómetros en camión para todas las capas, excepto en el caso de pública concurrencia, donde se toma una distancia de 400 kilómetros, donde se supone que habría una planta de hormigón de estructura pretensada. En cuanto a las frecuencias de limpieza, se han tomado también de las declaraciones ambientales de producto de cada uno de las DERMIs y, en principio, aquí tendríamos las frecuencias. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, son las frecuencias medias, las altas, cuántas veces se hacen, si es con agua y detergente o aspiración, equipos profesionales y demás. Y todo esto, como hemos dicho, va a tener una repercusión en el coste de ese mantenimiento, de esa limpieza y en los costes ambientales también, porque va a haber una utilización de agua, de detergente, de energía eléctrica y demás. En cuanto a las frecuencias de reparación que comentábamos en el caso de los laminados, del parquet, en el caso de laminados, PVC, moquetas y cerámicas no existen esas operaciones de reparación, pero sí en el caso de la piedra natural, consistente en un pulido y abrillantado. En el caso del terrazo sería esa misma operación de reparación, y en el caso del parquet sería el acuchillado, lo que sería el lijado y el barnizado. Y esto es lo que hemos comentado antes, que nos marcaría de alguna forma la vida útil de este material, del parquet laminado. En cuanto a las frecuencias de sustitución, dependiendo de la vida útil del material, deberemos de cambiarlo en algún momento de su vida. Y esas operaciones de sustitución pues, comportan una deconstrucción de lo que sería la dermis, el transporte de los residuos generados a un punto autorizado, el tratamiento y eliminación de esos residuos, la fabricación, obviamente, de la nueva dermis, el transporte y la colocación. Y este conjunto de operaciones se repetirían tantas veces como debiéramos de sustituir esta dermis. Aquí tenemos un esquema donde se muestran un poco estas operaciones. En la primera línea, en esta primera parte, tenemos el ciclo de vida de referencia de esta solución constructiva. En el caso de que la vida útil de la dermis sea 50 años, caso de la piedra, caso de la cerámica, tenemos que no habrá ninguna sustitución en su vida. Pero imaginemos que la vida útil de la dermis sea 40 años. Al cabo de 40 años deberíamos de realizar todas estas operaciones que hemos comentado antes, la de construcción, la fabricación, transporte, construcción y demás. Al final, estos 10 años no habría otra sustitución, porque en este momento aplicaríamos lo que serían los costes ambientales y económicos de lo que sería el fin de vida de toda la solución constructiva. En este caso tendríamos vidas útiles de las dermis de 20 años y 10 años, donde vemos que se acumulan esas sustituciones, por lo que los costes se van a incrementar. La sustitución, aquí tenemos un poco, es lo que hemos visto en el parquet multicapa. Ya hemos visto de dónde extraemos este dato, de las operaciones de reparación. En el caso del PVC, 20 años, laminado 15, moquetas 10 años, y en el caso de la cerámica, la piedra natural y el terrazo, cada 50 años. Estas operaciones de reparación que hemos comentado antes se han extraído de entrevistas con profesionales de mantenimiento de estos tipos de pavimentos. Y para la hipótesis de fin de vida tendríamos la deconstrucción, el derribo, el transporte de los desechos, la reutilización, recuperación y reciclaje, que debería de ser superior o igual a un 70%, según marca la normativa, y un 30% que sería el pretratamiento físico y la eliminación en un vertedero, según la Directiva Marco de Residuos.
Y bueno, ahora veremos por encima, pero creo que suficientemente, lo que sería la metodología de cálculo de estos tres indicadores que hemos comentado: los indicadores económicos, los prestacionales y los ambientales. El proceso general de cálculo de los indicadores económicos sería, en primer lugar, definir los escenarios que hemos visto y asignar los valores en función. Hemos tomado como base, como origen de datos, una base de datos suficientemente utilizada, que es el generador de precios de CIPE. En el caso de la cerámica se ha tomado el precio medio de una gran superficie, de 100 valores de una gran superficie. Pero, no obstante, hemos permitido que el usuario modifique ese precio si dispone de ese dato. Esto sucedería tanto en el caso de la cerámica como en cualquier material de la dermis. Posteriormente, una suma y un escalado en escala de 0 a 10 que nos permitiría identificar con un golpe de vista cuál es la solución más favorable en costes. Para el análisis de estos costes se ha tenido en cuenta la Directiva de Sostenibilidad, la norma estas normas UNES que aparecen, y hemos tenido en cuenta pues, fabricación, transporte, construcción, limpieza, reparación y sustitución, que serían agrupadas en lo que serían las operaciones de mantenimiento u uso, y, por último, el fin de vida. En todos los casos hemos considerado siempre los impactos de la solución completa, de toda la solución, desde lo que es la dermis hasta el techo inferior, pero permitiendo hacer un zoom en lo que sería únicamente la dermis. Sería el material de acabado y su sistema de colocación, sin incluir las capas intermedias. Los costes de fabricación, como hemos comentado, la base de datos del generador de precios de construcción, y se obtiene el precio del acabado más el precio del resto de los materiales que componen la solución constructiva, menos el coste de transporte que se contempla en el siguiente apartado, coste de transporte, donde hemos visto ya las hipótesis. En todos los casos, para calcular el transporte tendríamos la distancia por los kilómetros, por el coste de transporte terrestre, por el peso del material, más el marítimo, si lo hubiera, por el coste del marítimo, por el peso del material. En los costes de construcción se ha tenido en cuenta lo que sería mano de obra, medios auxiliares, costes indirectos y, además, los costes de eliminación de los residuos generados durante la construcción de esta solución constructiva. En los costes de limpieza, ya lo hemos visto, tendríamos el coste del agua, más el coste del detergente, más el coste de la energía, y cada uno de ellos se calcularía multiplicando un coste medio por la cantidad empleada en cada operación, por el número de operaciones por semana, por el número de años del ciclo de vida. Y con todo esto, con este sumatorio, obtendríamos todo lo que sería el coste de limpieza. De forma análoga se realizan estos impactos en los impactos ambientales, ya lo veremos más tarde. En los costes de reparación tenemos lo que hemos dicho, el acuchillado en el caso de tarima de parquet multicapa, en el caso de la piedra natural y en el caso del terrazo. La sustitución, que ya hemos visto las operaciones que incluye, y finalmente lo que sería el fin de vida, los costes de deconstrucción, recuperación, reutilización y reciclaje, más el coste de vertido. Al final, todos estos resultados, todos estos indicadores económicos, se realiza un sumatorio y se escala a este rango entre 0 y 10 para obtener un número que nos dé de una forma rápida lo que sería, con una vista rápida, lo que sería la mejor solución o la calidad o la bondad de esa solución. En cuanto a indicadores ambientales, se ha tomado también, este sería el proceso general de cálculo, definición de escenarios con la asignación de valores. En este caso, todos los valores se han obtenido según DAPS, según declaraciones ambientales de producto, pero también aquí se permite que el usuario modifique cada uno de los valores que componen estas DAPS. En el caso de que un fabricante, nosotros no hubiéramos encontrado la DAP determinada de un determinado material de dermis, podría incluirla manualmente para poder así calcular los impactos ambientales.
Se sigue con una normalización según el método propuesto al CML 2001 de la Universidad Holandesa de Leiden. Y finalmente, el resultado se escala de la misma forma que hemos visto antes en el rango de 0 a 10. Se ha tomado también lo que sería el ciclo de vida con los mismos ítems que teníamos en costes. Y las categorías de impacto ambiental, los indicadores ambientales, se han tenido en consideración estas 6. En primer lugar, el potencial de calentamiento global, lo que sería efecto invernadero, que se miden en kilos de CO2 equivalente. El agotamiento del ozono estratosférico, lo que sería el agujero de ozono, que todos conocemos, el tema de clorofluorocarbonos. En principio se toma la comunidad de referencia al clorofluorometano, los kilos equivalentes. El potencial de acidificación, todas las partículas NOx y demás, el dióxido de azufre, que es lo que se toma como referencia, que lo que provocan pues eso es una disminución del pH, un aumento de la acidificación. El potencial de eutrofización, que lo que va a provocar en sistemas acuáticos es el crecimiento de algas por el aporte de fertilizantes y fosfatos y nitrógenos y demás. Y en el caso de la vegetación, una proliferación de plantas no deseables. El potencial de formación de fotooxidantes que van a provocar un aumento del ozono en la troposfera o en la zona donde nosotros vivimos, con resultados perjudiciales para la salud y también para la vegetación. Y, por último, el potencial de agotamiento de los recursos materiales no renovables, lo que sería petróleo, hulla, lignito, gas natural y demás. El proceso de cálculo, para no repetir lo que hemos visto en costes, es análogo en la mayoría de los casos a los utilizados en costes, y en este caso los impactos ambientales tendrían en cuenta, este es un ejemplo, tendría la distancia del transporte más los impactos de ese transporte por el peso del material, más los impactos de transporte marítimo por los impactos por el peso del material, y de esta forma obtendríamos los valores. Posteriormente se normalizan y para esta normalización se toma el método propuesto CML 2001, que tiene en cuenta estos números tan elevados que aparecen aquí. Serían los impactos que se han producido desde 2001 a 2013 en todos los países, en los 25 países de la Unión Europea, más Islandia, Noruega y Suiza. Y nos va a permitir ver la importancia que tiene cada uno de nuestros impactos en el complejo, en el global de las emisiones. Finalmente, una vez realizada la normalización, se realiza la suma y, por último, el escalado del valor resultante en el rango 0 a 10. En cuanto a indicadores prestacionales, y con esto acabaremos esta primera parte, el proceso general de cálculo sería definir los escenarios, como hemos visto, asignación de valores, en este caso se toma la reglamentación técnica, normas de productos si las hubiera, características intrínsecas y también la experiencia que se pueda tener sobre determinado material, o también se contempla si el valor no es aplicable o si el valor no está disponible de ninguna forma. En este caso, si el valor no está disponible porque el producto no tiene esa prestación identificada, se penaliza. Ahora veremos de qué forma. De la misma forma que hemos visto en costes y en medio ambiente, los usuarios pueden modificar los valores de estas prestaciones si disponen de ellas. Perdón. Se realiza la transformación adimensional, se agregan los indicadores. Ahora veremos que hay 7 grupos de indicadores. Estos indicadores deben de ser sumados mediante media aritmética o asignación directa y posteriormente se ponderan de acuerdo con unos porcentajes que se establecieron en una jornada de ponderación que se realizó en el marco de este proyecto. Esos ratios pueden ser modificados por el usuario y, por último, tendríamos la media de valores y el resultado final. Estos son los indicadores según el reglamento de la construcción, del reglamento de productos de la construcción. Tenemos estos 7, pero este séptimo indicador, la utilización sostenible de los recursos humanos naturales, se ha eliminado
porque ya se ve contemplado en los indicadores ambientales y se ha añadido un nuevo grupo de indicadores donde se tiene en cuenta otros condicionantes o otros aspectos relativos a la durabilidad y al aspecto o a nuevas funcionalidades de esa dermis, como podría ser la resistencia a la radiación de rayos ultravioletas, desgaste, manchas y demás. Las fuentes se han tomado, como hemos dicho, lo que sería código técnico, las normas de cada producto, las características propias de cada material y estas se han obtenido de normativas o tablas específicas, se han asignado en base al conocimiento que se tiene del producto. En el caso de que el material no requiera ensayo, como por ejemplo la resistencia a ultravioleta, en el caso de la cerámica, dato no aplicable, y en el caso de que el dato no esté disponible, será penalizado como forma de incentivar la realización de caracterización de productos de construcción. Esta asignación de valores, por ejemplo, en este caso, lo que sería reacción al fuego, se tiene en cuenta esta norma y, en función de cada uno de los materiales, se asigna un valor. Aquí podemos, si el usuario tiene el valor, puede cambiarlo. Y con estos datos obtenidos se realiza la transformación de estos valores a una escala adimensional. Y aquí lo que vemos es que si el dato no está disponible, obtendrá en esta escala adimensional un valor 0. Y si es de esta categoría, obtendrá un valor 10 con este escalado que tenemos aquí. Esta es la forma que tenemos de trasladar diferentes tipos de datos con diferentes unidades a una escala legible y fácilmente identificable. Los indicadores se agregan mediante media aritmética en el caso de que estén compuestos, de que estos grupos estén compuestos por varios indicadores, o asignación directa en el caso de que solo sea uno, y posteriormente son multiplicados por esta ponderación que hemos comentado. Aquí el usuario, de nuevo, tiene la posibilidad de cambiar estos porcentajes de ponderación para darle el peso que considere a cada una de estas prestaciones en función del proyecto a la que va dirigida esta solución constructiva. Y bueno, esto sería brevemente la metodología que subyace en la herramienta que vamos a ver ahora. La herramienta, cambio a ella y la podremos ver en funcionamiento. Bien, esto ya es la herramienta. Bueno, esta es la dirección, solconcer.es. La forma de entrar al programa es mediante iniciar una sesión o directamente ponerse a funcionar sin loguearse, como hemos visto, con el objeto de que llegue a la mayor cantidad de usuarios posible. Podemos crear un proyecto. Tenemos aquí un apartado de Conoce la metodología que explica bastante mejor que yo lo he hecho, lo que sería el proceso que subyace en esta aplicación. Y también hemos incluido un apartado para que los usuarios puedan proponer mejoras, modificaciones o subsanar errores que se nos hayan podido pasar. Bien, empezamos y bueno, aquí es donde nos dice que podemos crear un nuevo proyecto, nos deja que iniciemos la sesión o crear como invitado. Si iniciamos sesión y estamos en el ordenador logueados dentro de una cuenta Google o LinkedIn, será automática, él cogerá usuario y contraseña de forma automática. O bien podemos crearla como invitado y posteriormente nos pedirá si queremos loguearnos de nuevo por si queremos salvarlo. Pero si no queremos salvarlo, podremos haber pasado por la aplicación sin dejar rastro alguno. Voy a crearla en este caso como invitado. Y aquí se muestra la barra de progreso de lo que sería la aplicación. Se ha intentado que la aplicación sea lo más sencilla posible y lo más cómoda, de tal forma que él ya asigna un nombre del proyecto por defecto que yo puedo cambiar en cualquier momento y puedo completar los datos, pero ningún dato es obligatorio. Puedo directamente pasar a siguiente para ver el asunto cómo funciona. En este caso elijo la solución constructiva. No tenemos más opción en este momento que particiones horizontales, pero están previstas la partición vertical y los pavimentos urbanos. En todos los casos siempre existen, o en la mayoría de zonas de la aplicación, siempre existen globos de ayuda que nos están indicando qué es lo que estamos haciendo o cuál es por dónde nos estamos moviendo. Bueno, le damos a siguiente y vamos a elegir el material
que va a ser calculado junto con el cerámico, que siempre lo será. Cogemos cualquiera de ellos, por ejemplo, piedra natural, le damos siguiente y definimos estos escenarios que comentábamos. En cualquier momento, bueno, tenemos estos globos de ayuda. Aquí nos dice forjado residencial, correspondiente a un unidireccional por viguetas pretensadas y bovedillas, o el de pública concurrencia, o nos indica que es el uso, dependiendo del uso se asignará. En fin, tenemos la ayuda de una forma muy sencilla. Bueno, pues voy a coger lo que queramos. La aplicación es adaptable, se ha diseñado con criterios de adaptabilidad, responsive design. Quiere decir que en cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet se puede utilizar, en un móvil, en una tableta o en cualquier navegador. Bueno, tomamos estos datos, los estoy tomando a, por ejemplo, seco, frecuencia de mantenimiento medio. Aquí es lo que veíamos antes. Si tomo residencial, nada más me dejará coger baja. Si cojo el de pública concurrencia, ya podré elegir la intensidad de tránsito media o alta. Y aquí me indica a qué corresponde, comercios o locales de media, tal. Cogeremos la frecuencia de mantenimiento, vamos a tomar media, y el revestimiento inferior va a ser un falso techo, ya que es una pública concurrencia. Vamos a la pantalla siguiente y seguimos completando los escenarios en una siguiente etapa, que sería elegir las capas intermedias, alta, media compresibilidad o baja compresibilidad. Lo mismo sucede en el otro material que estemos evaluando y los lugares de fabricación, donde tenemos España, Europa, resto del mundo, lo que hemos visto, lo mismo sucedería. Y aquí tenemos ese precio de venta que hemos identificado como precio medio en una gran superficie. Es delicado indicar el precio de un material cerámico porque existen muchos condicionantes que nos van a marcar ese precio. Por lo tanto, el usuario tiene la potestad de modificar ese precio. Este, ya os digo, es un precio medio de 100 valores obtenidos en una gran superficie. Se han eliminado los 5 superiores, los 5 inferiores y se han hecho la media de los 90 restantes. Y ese es el valor que se ha obtenido. Estos precios de venta del material alternativo se obtienen del generador de precios, pero también podemos cambiarlo. Aquí ya lo hemos comentado, podemos completar la declaración ambiental tanto del material de acabado como el de la piedra natural, podemos introducir los valores y podemos introducir los datos técnicos, con lo cual lo que hemos obtenido o lo que hemos pretendido es que la herramienta sea totalmente configurable y al poder modificar los datos podemos ver qué pasaría si uno de nuestros indicadores fuera mejorado o fuera empeorado o bajáramos el precio o demás. Y podemos verlo en comparación con la competencia que consideremos. Bien, una vez tenemos los datos, no voy a entrar aquí, pero bueno, lo podemos modificar, llegaríamos a siguiente y aquí está realizando los cálculos. Y obtenemos finalmente lo que sería la solución. Bien, el escenario, aquí en este cuadrado nos indica cuáles han sido nuestros criterios de escenarios que hemos tomado. En este caso, en este globo de información, nos aparecerá la solución constructiva descrita, la que hemos elegido. En este caso sí que tenemos ya modulada esa cerámica que habíamos cogido genérica al principio, la tenemos modulada en función de los requerimientos a los que va a ser sometida. Lo mismo sucede con la piedra. Y aquí tenemos ya lo que serían los indicadores. Un mayor indicador indica un mejor comportamiento. En cualquier momento puedo desplegar mis indicadores para ver exactamente estos valores de dónde salen. Cuáles son estos impactos que hemos tenido en cuenta. Y como hemos comentado antes, tenemos los indicadores de la solución completa y también tenemos los indicadores de la dermis. Y aquí tenemos los impactos que estamos analizando. De la misma forma, sucede con los indicadores económicos, donde tenemos los precios reflejados de cada una de las etapas que hemos visto y desglosados tanto por indicadores de dermis como por indicadores de solución completa. En los indicadores prestacionales es ligeramente diferente porque aquí ya tenemos lo que serían esos ratios de ponderación que vamos a aplicar a cada uno de estos grupos de indicadores. Y en este caso podemos entrar y modificar estos ratios que por defecto salieron en aquella jornada con arquitectos, fabricantes y demás. Podemos modificar estos ratios, pero siempre
no más de un 5%, para arriba o para abajo. En cualquier caso, él da la suma y automáticamente lo reajusta para que el sumatorio sea 100. Aquí tenemos el desglose de lo que serían los prestacionales y lo mismo, cada uno de los prestacionales puede ser a su vez desglosado e indica qué norma se ha tenido en cuenta para asignar el valor y para realizar la adimensional. Bien, toda esta información que se obtiene podemos descargarla en un documento, en un PDF. Genera ahora el documento y obtenemos una descripción detallada de todas las consideraciones que se han tenido en cuenta, más toda la valoración, más todos los impactos y todas las normas que se han aplicado para realizar esta valoración. Y bueno, esto sería un poco la aplicación. Volvemos a la presentación y ya finalizo. Con unas conclusiones. Bueno, creemos que hemos desarrollado una herramienta sencilla, rigurosa, que permite evaluar soluciones constructivas, en este caso particiones horizontales. Pero no solo se ha desarrollado esta solución, sino que también hemos desarrollado la metodología que permite evaluar cualquier solución constructiva, virtualmente cualquier solución. Con esta metodología podríamos comparar sistemas constructivos diferentes y comparar nuestro sistema con el de la competencia o similar, con objetivos diferentes, mejorar nuestro producto, ver los puntos fuertes y débiles que tiene nuestro producto o el de la competencia, o elaborar un argumentario de venta de cara a la promoción del producto. Se ha desarrollado una herramienta web con Responsive Web Design. Quiere decir que puede ser utilizada en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Ella se adapta y nos permite una navegación bastante fluida. Es sencilla, creemos que amigable, y es de libre uso. No es necesario registrarse ni, por supuesto, abonar ninguna cantidad. La herramienta es adaptable, permite al usuario plena libertad para modificar todos los valores. Está prevista la ampliación a nuevas soluciones constructivas. Y un tema importante es que les invitamos a participar y evaluar la herramienta, porque, como he dicho antes, se han tenido en cuenta gran cantidad de indicadores y posiblemente se han cometido errores, a lo mejor de concepto o incluso de obtención de valores. Entonces, cualquier ayuda o cualquier propuesta, cualquier sugerencia será bienvenida. Para ello, en la herramienta hay un enviar datos, donde indicando un correo electrónico se puede hacer la consulta pertinente o la sugerencia o la crítica pertinente. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues... ¿Hay alguna pregunta para Javier? Ángel. Sí, Javier. Entiendo que la herramienta lo que permite es facilitar la elección de materiales comparando pues, entre distintas opciones cuál sería el idóneo desde un punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, económica y técnica y demás. Supongo que es mucho más complejo, pero ¿habéis pensado la posibilidad de que esa comparación cumpla también o contemple criterios de rehabilitación? Es decir, cuando vas a sustituir un material por otro en una intervención en un edificio, supongo que será un proyecto de futuro, si lo es. Bueno, en principio la herramienta no se ha orientado a la rehabilitación. No obstante, los datos son perfectamente aplicables a rehabilitación, porque tenemos los datos de sustitución, sabemos los impactos que va a provocar esa sustitución, con lo cual no en una lectura directa, pero sí con una lectura
detallada y con atención, creo que sí que se podrían obtener los costes, impactos ambientales y prestacionales ya los va a cumplir, porque van a venir definidos por el escenario. Pero vamos, en principio, ya te digo, no está orientada, pero creo que sí que los datos están ahí y creo que sí que puede ser útil para la rehabilitación, para elegir un material u otro. Bueno, también quería añadir, la herramienta no solo está dirigida a comparar qué es lo que debo poner en mi partición horizontal cuando tengo que tomar una decisión, sino que está dirigida también al fabricante, no solo de materiales cerámicos, sino de otros materiales, para ver cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes y cómo los puede mejorar y ensayar con la herramienta qué repercusión tendría eso en la valoración final, que creemos que es un aspecto importante de la herramienta. No tenim ninguna qüestió més? Doncs moltíssimes gràcies, Javier. A vosaltres. Vinga.